de gracia. Sagrado corazón, oh víctima de amor, en ti confío, en ti confío. Bueno, quisiera que comencemos con una breve lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37 a 39. ¿Quién quiere leer? Me parece, Silvia, que estabas ahí con la Biblia, ¿no? O acá, Fernando, gracias, tan amable. ¿Querés leer vos, Marinés? Dale, no hay problema. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, poniéndose de pie, exclamó: El que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno brotarán manantiales de agua viva. Él se refería al Espíritu que debía recibir los creyentes, los que creyeran en él, porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Algunos de la multitud... Bueno, está ahí nada. Perfecto, perdón, gracias. Gracias. Bueno, es una cita muy breve, sin embargo, es una cita compleja. Primero, esto pertenece solo al Evangelio según San Juan, que es muy amigo de presentar a Jesús en Jerusalén. De hecho, él lo presenta al menos 3 veces en Jerusalén. De ahí viene la tradición o la leyenda de que Jesús vivió 33 años, porque por los sinópticos sabemos que fue bautizado por Juan cuando tenía alrededor de 30 años. Y estas subidas a Jerusalén como maestro son posteriores al bautismo. Por eso, con estos 2 datos, se compuso la idea de que Jesús vivió 33 años. Juan es amigo de presentar a Jesús en Jerusalén y en torno a festividades litúrgicas propias de los judíos. Esta fiesta, que ya viene narrando antes en el capítulo 7, después yo les recomiendo que lean un poco antes para ubicarse, esta fiesta es la fiesta de Sukkot o de las tiendas, una fiesta judía que recordaba los 40 años de Israel en el desierto y tenía como sacramento el uso del agua que se traía en cántaros de la piscina de Siloé y que los sacerdotes presentaban derramándola sobre el altar en el templo, el altar exterior, ¿no? El altar no estaba dentro de la capillita, digamos, sino que el culto en el templo se hacía fundamentalmente al aire libre. Esta fiesta de Sukkot, que dura una semana, se hacen chozas, cabañas, recordando esa peregrinación en Egipto, donde no había edificaciones sólidas. El templo era una tienda que se armaba y se desarmaba, y entonces se hacían chozas en las casas para recordar esta peregrinación, y en el templo se derramaba agua sobre el altar. Se daba una vuelta, los sacerdotes daban una vuelta, como ahora hacen con el incienso, cuando se usa el incienso en la misa, que se rodea el altar. Bueno, ahí se rodeaba el altar con el cántaro y después se derramaba el agua. Y el último día, en vez de una vuelta, eran 7 vueltas. Sabemos que el número 7 significa la perfección. 7 vueltas y ahí se derramaba el agua. Entonces, este es el contexto litúrgico en el que Juan
presenta esta escena. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, poniéndose de pie, ¿se acuerdan que en el libro de la sabiduría se presenta a la sabiduría personificada que habla de pie? De pie proclama. Entonces, poniéndose de pie, exclamó, o algunos traducen, gritó: el que tenga sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Esa sería la expresión de Jesús. Lamentablemente acá, el versículo 38 corta la cita, pero la cita de lo que Jesús habría dicho o gritado ese último día de la fiesta es: el que tenga sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su seno brotarán manantiales de agua viva. Esta cita, que según Juan, Jesús dice que pertenece a la Escritura, no se la encuentra en el Antiguo Testamento tal cual. Pero en la época de Jesús existían lo que se llaman los targums, que eran reelaboraciones del Antiguo Testamento en arameo, para que la gente lo pudiera comprender. Entonces, posiblemente esto estaba escrito así en algún lugar. O Juan elabora esto diciendo que es una cita bíblica. Por ejemplo, Pablo va a decir en una de sus cartas: como dijo el Señor, Dios ama al que da con alegría. Y eso nosotros no lo encontramos en los evangelios. Entonces, o esto que Pablo pone en boca de Jesús lo inventó Pablo, o estaba escrito en algún lugar y se perdió. Y lo mismo pasaría con esto. Ahora bien, Jesús grita: el que tenga sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su seno brotarán manantiales de agua viva. Y acá tenemos distintos usos de comillas, pero estas comillas las puso el traductor, en este caso el Libro del Pueblo de Dios. En el original no hay comillas, en griego no hay comillas. Entonces acá se presta fundamentalmente a dos líneas de interpretación. A ver si alguno de ustedes se anima a arriesgar cuáles serían estas dos líneas de interpretación. Olvídense de las comillas. Pongan comillas donde les parezca a ustedes, porque la comilla, ¿qué significa? Comienzo y final de un texto atribuido a alguien. Entonces, el cuarto evangelio, según esta traducción, atribuye la primera cita con comillas ¿a quién? Yo creería a Jesús. A Jesús. Lo que entra de las Escrituras. Claro. Pero ¿quién dice que esa cita está en las Escrituras? Según esta traducción. Juan. Arriesguen, porque no hay problema. Y Juan. Claro. Por eso la traducción tiene otro tipo de comillas. Claro. Entonces, Jesús, lo mismo pasa cuando se narra, por ejemplo, la parábola del administrador astuto, que cuando se dio cuenta que lo estaban por echar, hizo arreglos con los que le debían a su señor. Y el texto dice: el Señor alabó la astucia de este mal servidor. ¿Qué señor alabó? ¿El patrón o Jesús? El patrón. Ah, bueno, esa es una interpretación. Claro.
Y el que traduce, según donde ponga las comillas, entonces acá, muy bien, como dice Silvia, el traductor pondría la primera parte, el que tenga sed venga a mí y beba, el que cree en mí, lo atribuiría a Jesús. Como dice la Escritura, de su seno brotarán manantiales de agua viva. Muy bien. Entonces esto lo atribuye a la Escritura, no como dicho por Jesús, sino como dicho por el narrador, el evangelista. Ahora, ¿del seno de quién brotarán manantiales de agua viva? De Jesús. Ajá, muy bien. ¿Alguno tiene otra interpretación? Del que crea en él. Muy bien. Bien, Las dos interpretaciones son válidas. claro. Ahora, ¿cuál les parece que puede ser la interpretación de este traductor? Por la forma en que presenta el texto. Como que lo está queriendo decir que lo dijo Jesús. ¿O no? No, No. no. En eso Silvia me parece que estaba en lo correcto. Estamos interpretando ahora no el texto, sino la traducción. La presentación de esa traducción, con estas comillas. Yo creería que el traductor está queriendo decir, esto lo dice Juan como una forma de justificar con el Antiguo Testamento la identidad de Jesús, que sería la fuente de agua viva. Acuérdense que estamos en el cuarto evangelio. ¿Alguno recuerda otro pasaje del cuarto evangelio que pueda tener relación con esto? Jesús y la samaritana, ¿se acuerdan? Ahí también se habla del agua. Si supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y nunca tendrás más sed. Entonces, en el capítulo 3, Jesús con Nicodemo, hay que nacer de lo alto, del agua y del espíritu. Pero bueno, acá, según el texto original, se abrirían dos posibles interpretaciones. Ubiquémonos ahora dentro de lo que estamos trabajando. El Sagrado Corazón, como símbolo de la identidad de Jesús. Entonces, el Sagrado Corazón, como símbolo de la identidad de Jesús, sería esa fuente de agua viva a la cual tiene que acudir el devoto, nosotros, para recibir vida en abundancia, o como dice el capítulo 39, él se refería al espíritu que deberían recibir los que creyeran en él. O sea, ese agua viva sería el Espíritu Santo, que en el capítulo 3 con Nicodemo los diferencia. Agua, espíritu. Y acá lo unificaría. En el capítulo 19, cuando el soldado le clava la lanza, de su costado brotó agua y el espíritu. Y sangre. Y un poquito antes de que sucediera eso, Jesús, pegando un fuerte grito, que acá donde dice exclamó, también puede traducirse como gritó, Jesús, pegando un fuerte grito, entregó su espíritu. Que algunos traducen en minúscula y otros en mayúscula. Ambas traducciones son legítimas, pero tienen un significado distinto. Porque si es en minúscula, significa que Jesús murió. Si es en mayúscula, lo podemos relacionar con esta cita. Está entregando su espíritu, el Espíritu Santo. Sí, Eve.
Por eso en el retiro de Pentecostés, el padre Ariel dijo que en realidad nosotros celebrábamos Pentecostés 40 días después de la Pascua, pero en realidad el Espíritu se nos dio el día que Él murió. Por esa frase. Bueno, o sea, nosotros celebramos Pentecostés 50 días después de Pascua por el relato de Hechos de los Apóstoles. Pero el padre nos dijo que en realidad era como una cosa para tener ordenada, pero en realidad no Claro. fue cuando nos dio su espíritu, que nos dio su espíritu ahí. Claro, ¿Es, o sea, es así? a ver, si vamos al caso, yo diría que el Espíritu también se nos entrega con la encarnación, porque nosotros creemos que María engendra a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo se derramó y, si vamos al Antiguo Testamento, el Creador sopló sobre las narices de la criatura. ¿Y qué sopló? Espíritu. Claro, pero De algún modo nos está habitando. Claro, no de la forma plena en donde nos empieza, digamos, a habitar como comunidad, como eclesía. Por eso, ¿qué hace Lucas? En su evangelio presenta al Espíritu Santo habitando a Jesús y actuando a través de Jesús. El Espíritu lo llevó al desierto. El Espíritu lo condujo al Jordán. ¿Quién me tocó? Porque yo sentí una dinamis, un espíritu que salió de mí. Entonces, eso es el Evangelio. Y en Hechos de los Apóstoles, el espíritu que actúa en la eclesía, en la comunidad. El mismo espíritu. Entonces, me imagino que lo que debe haber dicho el padre Ariel es justamente eso, que el espíritu se derrama, ¿no? Con la muerte de Jesús. Jesús entregó su espíritu, nos entregó su espíritu. Ya él no estaba presente, y eso está muy patente en el Evangelio según San Juan, sobre todo ese largo discurso en la última cena donde Jesús insiste, les conviene que yo me vaya, recibirán otro paráclito, otro abogado. Por eso es interesante que nosotros comúnmente hablamos del Espíritu Santo como paráclito, pero Jesús también es paráclito. Jesús también es un defensor. Por eso él dice, recibirán otro defensor. Entonces, bueno, pero acá a mí lo que me interesa es que cada uno de ustedes, con total libertad, decida cómo interpreta esta cita. Si esta cita, o si este pasaje, mejor dicho, intenta mostrar cuál es la identidad de Jesús, entonces de su seno brotarán manantiales de agua viva, se refiere a Jesús, o si este pasaje nos puede servir a nosotros que estamos meditando en torno al tema de la devoción al Sagrado Corazón, si este pasaje nos puede servir a nosotros para entender que nosotros, los creyentes, los que creemos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y nos refugiamos en su costado, abierto en la cruz, nos convertimos en manantiales de agua viva. Nos convertimos en otros Cristos. Nos convertimos en imitadores de Cristo. Nos convertimos en evangelios vivientes. Y podríamos también decir como Pablo, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Entonces, ¿qué sentido tiene que ahora hagamos las promesas al Sagrado Corazón y nos pongamos la medallita con la cinta colorada y demás, si no imitamos sus sentimientos, si no nos convertimos en fuente de agua viva? Y esto es un poco lo que en la carta encíclica se presenta en el capítulo 4 y en el capítulo 5. El capítulo 4 para mí me parece maravilloso porque empieza el Papa justamente en torno a esta cita. Él empieza con el Antiguo Testamento. Yo hubiera empezado por esta cita.
Yo hubiera empezado por el Nuevo Testamento, porque nosotros los cristianos al Antiguo Testamento los leemos siempre desde el Nuevo Testamento. Por eso nuestra lectura no es igual a la lectura que hace un rabino, porque nuestra lectura siempre tiene que ver con Cristo. Entonces, ¿cuál es la lectura correcta? Las dos son lecturas correctas. Para el que tiene fe en que Jesús es el Mesías, esta es la lectura correcta. Para el que no tiene fe en que Jesús es el Mesías, la lectura rabínica es la más acertada. Las dos lecturas son correctas, de acuerdo a la fe de cada uno. Entonces, nosotros siempre vamos a leer el Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento. Y de algún modo vamos a ver que el Antiguo Testamento prefigura. San Agustín decía que el Nuevo Testamento desvela lo que está velado en el Antiguo Testamento. Pero desvela para quién? Para quien cree que Jesús es el cumplimiento. Por eso Jesús va a decir, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles pleno cumplimiento. Entonces, el cumplimiento que le dan los veterotestamentarios, para nosotros sería un cumplimiento parcial. Y entonces, lo que hace el Papa en esta encíclica es primero presentar algunos textos del Antiguo Testamento que tienen que ver con este tema del agua. Del agua. Por eso, yo lo hubiera ubicado distinto. Yo hubiera empezado por esta cita, y después me hubiera ido al Antiguo Testamento. Pero lo que hace él me parece también muy bueno, y cada uno verá después cómo lo entiende mejor. Lo importante es que para nosotros la fuente de agua viva es Jesucristo. Por eso Pablo, cuando va a hablar de esa roca que en el Antiguo Testamento, en el relato del desierto, dice que Moisés tocó con la vara y de esa roca brotó agua, Pablo va a decir, esa roca era Cristo. Esa roca era Cristo. Y esto es muy interesante porque también Agustín, cuando va a hablar de la iglesia, por ejemplo, dice que la iglesia nació con Abel. Agustín tiene dos visiones de iglesia. Una visión de una iglesia muy reducida para unos poquitos de puros, de cumplidores, pero también tiene otra visión de la iglesia, una visión amplia, que los que buscan a Dios con sincero corazón forman parte de esa iglesia. Por eso los que seguimos el pensamiento agustiniano, muchas veces también nos dividimos en dos aguas. Por ejemplo, Benedicto XVI, que sigue el pensamiento agustiniano y su tesis doctoral es Iglesia y Pueblo de Dios en San Agustín, pero él tiene más bien la idea de la iglesia pequeña, la iglesia de los puros, la iglesia de los observantes. Otros, en cambio, preferimos esa iglesia más amplia que tiene como fundador no a Jesucristo, sino a Abel, el primer justo que fue matado injustamente. Ahí nacería la iglesia según esta visión de Agustín. Y Cristo sería la plenitud. Aunque Agustín también dice en otros textos que la iglesia nació del costado de Cristo abierto en la cruz. Entonces, para nosotros que estamos meditando con el tema del Sagrado Corazón, qué lindo también pensar en esta imagen, porque entonces la iglesia nacería del corazón de Jesús. Y ese agua y esa sangre que brotan del corazón serían símbolos de los dos sacramentos fundamentales o mayores, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del bautismo, que son de los dos sacramentos de los que habla San Agustín. El desarrollo de los otros signos sacramentales, si se quiere, son posteriores. Ciertamente que nosotros creemos que los sacramentos fueron instituidos por Cristo, pero no en un sentido histórico, sino en un sentido teológico. Los sacramentos son continuación de la humanidad de Cristo. Entonces, esta cita a mí me parece maravillosa. Y lo que hace Francisco también me parece muy bueno, de desarrollar esto, ¿no? Mostrando cómo ya en el Antiguo Testamento se, de algún modo,
preparaba esta idea del agua viva, del agua como fuente de salvación. Y nosotros tenemos como sacramento de iniciación, de introducción, justamente un sacramento que tiene que ver con el signo del agua. Claro. La forma más clara de realizar un bautismo es la inmersión, ¿no? Meter a toda la persona por abajo del agua, ahogarla simbólicamente y hacerla renacer. Así como en el sacramento de la Eucaristía. Lo más claro sería comulgar todos de un mismo pan y beber todos de una misma copa. Después, por razones de practicidad, no lo hacemos. Pero lo más simbólico, ¿no?, sería eso. Entonces, acá primero se hace, en el capítulo 4, todo un desarrollo de la parte bíblica, y después el Papa se empieza a meter con todos los santos que han tenido más que ver con la devoción al Sagrado Corazón. Dejando entonces bien en claro que el culto a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre es anterior a la devoción del Sagrado Corazón, y que en ese culto nosotros tenemos que redescubrir la devoción al Sagrado Corazón. Y va a poner un montón de santos anteriores a Margarita María, que Margarita María sería un poco la apóstol de esta devoción, la testigo de esta devoción. Aunque hay otras santas mujeres anteriores a Margarita que también tuvieron revelaciones, visiones que tienen que ver con el Sagrado Corazón. Pero la que, digamos, ha quedado como la más clara, como la más patente, ha sido Margarita María. Y ahí el Papa habla también mucho de San Claudio de la Colombière, canonizado recientemente. Y él puede hablar con muchos motivos de San Claudio, porque San Claudio es jesuita. Y entonces San Claudio, que cuando se entera de las visiones de Margarita, la empieza a visitar y se convierte en su acompañante, o como se decía en esa época, su director espiritual. Pero San Claudio tiene la grandeza de conectarla a Margarita con las Sagradas Escrituras. Porque las visiones de Margarita son visiones particulares que tiene esta monja y no tienen que ver con las Sagradas Escrituras. Pero San Claudio, en este acompañamiento espiritual, le va a clarificar a Margarita con esta devoción, ¿no?, fundándola bíblicamente. Por eso me parece estupendo lo que hizo San Claudio como acompañante espiritual. Me parece maravilloso que el Papa lo muestre en esta encíclica, ¿no? Por eso les recomiendo a ustedes vivamente que los lean con detención, porque van a encontrar un montón de materiales que les van a permitir ampliar, ¿no?, los conocimientos y profundizar en esa devoción, para que no se quede en un devocionismo, para que no se quede en algo sentimental. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar, nosotros dijimos a principio de mes que el corazón, que para Margarita y que para nuestra cultura tiene que ver con los sentimientos, en la Sagrada Escritura tiene que ver con la interioridad. Y por eso, animar bíblicamente la devoción al Sagrado Corazón también significa sacarla
de ese intimismo, de esa visión romántica, moderna, de los sentimientos de Jesús, y llevarla a esa otra fundamentación bíblica que tiene que ver con que en Jesucristo, representado en la imagen del Sagrado Corazón, se revela el amor misericordioso de Dios. Así Dios nos manifestó su amor. Y después el Papa va a hablar del tema de la reparación. ¿Se acuerdan que algo empezamos a ver en el último encuentro, donde decíamos, no tiene sentido querer consolar a Jesús, porque hoy Jesús no está triste? Si hubiéramos estado presentes en su prendimiento, por ejemplo, en el huerto de los olivos, cuando Jesús se lamenta de que sus discípulos no han sido capaces ni siquiera de velar una hora conmigo, ahí Jesús hubiera necesitado un abrazo y un beso. Lamentablemente el beso que va a recibir ahí, ¿quién se lo va a dar? Es Judas. Judas. Ahí Jesús hubiera necesitado una reparación concreta, ¿no? Hoy día no tiene sentido pensar en una reparación de ese tipo, porque hoy Jesús no está sufriendo. Pero el Papa muy bien habla de la reparación y trae ejemplos de Santa Teresita del Niño Jesús, de Charles de Foucault, o sea, de personas que han cultivado la devoción al Sagrado Corazón mucho después que Margarita, en tiempos más recientes. Entonces, el Papa dice que uno puede entender la reparación en dos sentidos, como completando lo que falta a la pasión de Cristo. Yo me acuerdo que una vuelta que presenté una oración que compuse a Jesús Misericordioso en la Curia de Buenos Aires. Todas las oraciones que se publican, todos los libros de oración que se publican, tienen que contar con el nihil obstat y el imprimatur, es decir, con una censura de un censor eclesiástico. En mi caso, comúnmente, el que era mi censor era Monseñor Diurc, ¿no? Un hombre muy culto, muy preparado, un gran teólogo. Y después el obispo o el vicario general dale el imprimatur, el permiso para que se imprima. Pero una vez presenté yo una oración a Jesús Misericordioso y había puesto: tú fuiste el rostro misericordioso de Dios para muchos hombres. Y el censor me corrige y tacha muchos y pone todos. No, se confundió el censor. Jesús no fue el rostro misericordioso de Dios para todos los hombres. Los fariseos, los doctores de la ley, no fueron capaces de descubrir este rostro misericordioso de Dios. Los que no tuvieron contacto con Jesús, los que vivieron antes que Él, los que no sintieron hablar hasta el día de hoy de Jesús, no lo descubren como rostro misericordioso de Dios. Entonces, todos, sí, en abstracto, tiene sentido, pero históricamente hablando, los que no tuvieron contacto o los que, habiendo tenido contacto, no tuvieron la gracia de descubrir en Él, entonces no. Bueno, para no pelear con el censor, yo no puse todos y tampoco puse muchos. Tú fuiste el rostro misericordioso de Dios para los hombres. El que pudo verlo, el que llegó a descubrirlo, el que tuvo esa gracia. Entonces digo, a lo mejor un acto de reparación, en el caso nuestro, sería tratar de llegar a aquellos que Jesús todavía no llegó. Entonces, una actitud misionera, por ejemplo, sería una reparación. Si nosotros pensamos que Jesús es el rostro amoroso de un Dios que quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y por ejemplo muchos no llegan
a entrar en ese camino de salvación a través de la mediación de la Iglesia por el mal testimonio que dan muchos cristianos, podría entenderse la reparación como tratar de algún modo de suplir ese mal testimonio, pidiendo perdón, por ejemplo, reconociendo que muchas veces nos hemos equivocado como Iglesia, que no hemos sido transparentes del amor misericordioso de Dios, que nos hemos convertido en aduanas, que no hemos sido hospital de campaña, ni mucho menos. Me acuerdo, el año pasado estuve en México, en Trujillo, dando una charla y mucha gente quedó muy mal porque yo trataba de presentar a un Dios que salva a todos. Y había un grupo de personas que no estaban dispuestos a aceptar la salvación universal. No, ¿cómo va a salvar a todos? Entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros cumplamos con los mandamientos, que vayamos a misa, que recemos la coronilla, que es un misericordioso? No puede salvar a los demás que se emborrachan, que andan con varias mujeres o varios hombres o lo que sea. No los puede salvar igual que a mí. Y muchos no pudieron entender que la misericordia de Dios es infinita, que Dios no salva al que se arrepiente solamente, sino a todos, porque si no, ¿qué gracia tendría? Y el Papa, justamente hablando de esto, en esta encíclica, cita a Santa Teresita en una carta que ella le dirigió a una de sus hermanas. Por eso digo, esta encíclica no tiene desperdicio. Realmente los que han trabajado para elaborar este documento han hecho un trabajo estupendo, porque tiene una cita maravillosa que a lo mejor uno nunca las escuchó, ¿no? Y bueno, como digo, mucha gente se quedó mal por eso. Y cuando terminó la charla, bueno, yo me fui a saludar a algunas personas y demás, y un seminarista, que había quedado muy mal con lo que yo decía, fue a ver a la señora que a mí me había llevado a dar la charla. Y le dijo, pero este señor nos ha dejado tremendamente confundidos. ¿Cómo puede ser que Dios salve a todos por igual? Y esta señora, que después me contó, me dijo, yo le dije, ¿vos vas a ser sacerdote? Sí, le dijo él. ¿Sacerdote de la misericordia o sacerdote de la ley? Y muchas veces nosotros como iglesia nos hemos puesto del lado de la ley. Y muchos de los que han sido grandes devotos del Sagrado Corazón y que han querido reparar, se han puesto en esta órbita. Y el Papa en esta encíclica nos dice, no, nosotros tenemos que pedir perdón. Y esa sería también una forma de reparar. Y después habla también el Papa de la justicia social, de los pecados que se cometen cuando, por ejemplo, hay una injusta distribución de bienes. Cuando hay una injusta distribución de bienes. Pensemos simplemente nosotros acá en Argentina, lo que significa una jubilación mínima y lo que son otras jubilaciones. Ahí se podría reparar, ¿no? Ahí también hay un acto de reparación. Porque en el que cobra jubilación mínima o en el que no cobra ninguna jubilación porque sus patrones no han pagado aportes, porque no lo han tenido en blanco, etcétera, 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 ahí hay una justicia social. Por eso, grandes hombres como el padre León Deón, fundador de los sacerdotes deonianos, ocupados sobre todo, él lo funda en el siglo XIX, la congregación, y la funda para acompañar a la clase obrera. ¿Cómo le llama a su congregación? Sacerdotes del Sagrado Corazón.
y cuando el objetivo era acompañar a la clase obrera. Pero él ya tiene este sentido de reparación. Si Jesús sufre hoy en los pobres, en los marginados, en los estigmatizados, en los que son dejados de lado. Por eso, si nosotros somos creyentes, si nosotros somos auténticos devotos del Sagrado Corazón, acerquémonos a este Jesús que nos dice: el que tenga sed venga a mí y beba el que cree en mí. Y salgamos de ahí convertidos en manantiales de agua viva, para que seamos capaces de dar de beber al sediento. Si nosotros somos devotos del Sagrado Corazón, vamos todos los primeros viernes, hacemos ante la adoración eucarística, rezamos la coronilla a Jesús misericordioso, llevamos la medallita, el escapulario del Sagrado Corazón, tenemos la imagen entronizada en nuestra casa, pero no somos manantiales de agua viva. Somos señaladores seriales de pecados ajenos y no reconocemos la viga que está en nuestro ojo y que no nos permite ver con claridad qué clase de devoción al Sagrado Corazón tenemos. Bueno, quisiera yo entonces terminar este ciclo invitándome e invitándolos a repensar nuestra devoción. Fernandito, si querés sacar la cita, creo que ya la analizamos, así nos podemos ver mejor todos. Nos invito a que con toda humildad y paciencia acudamos a este fuente inagotable de agua viva y dejamos que Él se convierta en nuestro surtidor para que nosotros también podamos reparar tanta injusticia, tanta frialdad, tanta tibieza que hay en el mundo, sobre todo en nuestra querida iglesia, en donde no siempre hemos sido imitadores de ese corazón que tanto amo. Cuando Margarita tiene la visión del Sagrado Corazón, el Sagrado Corazón le dice: es tanto el amor que tengo, es tanto el amor que tengo, que no cabe en mi corazón. Necesita otros que sean capaces también de arder en este fuego de amor. Y entonces Margarita le dice: toma mi corazón. Y ella siente que Jesús toma su corazón, lo introduce por la llaga abierta dentro de su corazón, y Margarita ve dentro del corazón de Jesús, lleno de fuego, su pequeño corazón como un átomo, como una gota de agua que se disuelve en ese fuego. Qué linda imagen, ¿no? No es una imagen bíblica. Margarita no tenía mucho contacto con la Biblia, no les permitían a las monjas tocar la Biblia, pero qué hermosa imagen, ¿no? Y qué lindo ese ejemplo de Claudio de la Colombière, que tanto acompañó. A Margarita la canonizaron mucho antes que a Claudio de la Colombière. Claudio de la Colombière lo han canonizado hace poco. Yo leí sus obras, que habrá sido en el año 84 más o menos, y no era santo todavía. Creo que fue Benedicto XVI el que lo canonizó. Pero qué hermoso también esta relación. Y otras santas que tuvieron que ver con el Sagrado Corazón tuvieron la suerte de tener también grandes acompañantes espirituales. Luisa de Marillac con San Vicente de Paul, la Juana de Chantal con San Francisco de Sales. Qué lindo entonces que recreemos, renovemos esta devoción
que a lo mejor venimos llevando de hace tiempo, que lo hagamos, por un lado, acercándonos a las Escrituras, y por otro lado, acercándonos a estos santos, que como dice muy bien el Papa Benedicto XVI en su encíclica Verbum Domini, los santos han sido encarnación del Evangelio. Entonces, si nosotros queremos ser santos, no nos andemos preocupando si cometemos tal o cual pecado. Esto no es lo más importante. Y en esto la encíclica de Francisco también tiene una cita muy hermosa de Santa Teresita del Niño Jesús. Que dice, lo importante no es andar cuidándose de cometer o no pecados. Lo importante es dejarse quemar por esa llama ardiente de amor simbolizada en el corazón de Jesús. Bueno, esperemos que estos 4 encuentros a los que hemos podido participar o a los que vean después estos videitos nos sirvan para eso, para renovar nuestra devoción. Dice muy bien el Papa Francisco, no hay que reírse de la devoción popular, hay que valorarla, pero eso sí, esa devoción debe ser evangelizada, debe ser renovada, animada por la Escritura y por el testimonio de los santos. Bueno, gracias a todos los que han participado y les dejo la palabra si quieren decir algo y ahí vamos terminando. Yo quiero preguntarte algo, Gerardo, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad. Sobre todo por lo del espíritu. Yo tengo la idea y me parece, no sé si de dónde lo aprendí, pero que es un solo espíritu, ¿sí? Viste que ya dice que el espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas y bueno, y fue la creación y todo. Mi idea y mi como creencia es que es un solo espíritu, pero que en las personas va cumpliendo distintas funciones, porque yo el mismo espíritu de vida que le dio en el vientre materno a María, creo yo, a Jesús, también me fundió vida a mí. No de la misma naturaleza, yo soy una naturaleza pecadora, pero me parece que hay un solo espíritu que nos habita y habita, pero que cada uno, e inclusive de acuerdo a cómo nosotros lo dejemos actuar, no digo que hace más efecto, sino que da más transparencia a la vida de Cristo en nosotros. No sé si tengo errada la... No, está bien. Primero yo te diría, esa ruaj divina, ese espíritu divino que aleteaba sobre las aguas, etcétera, etcétera, lo que vos estás haciendo es una interpretación cristiana de ese texto. Sí, sí. Nosotros, a partir de la elaboración de la dogmática trinitaria, releemos, así como algunos cuando leen que en el relato de la creación del hombre dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Habla en plural porque es la Trinidad. No, habla en plural porque Elohim es un plural. Entonces, ahora hay muchas traducciones de la Biblia que lo que están haciendo es dejando los términos originales para referirse a la divinidad, que son varios. Comúnmente las Biblias que nosotros usamos han optado por traducir siempre Dios. Pero en el Antiguo Testamento hay muchas formas de nombrar a Dios. Como en el Nuevo Testamento hay muchas formas de simbolizar al Espíritu Santo. Comúnmente nosotros nos quedamos con la idea de la paloma. Pero Jesús dice el Espíritu es como el viento. Acá en esta cita, Juan dice que el Espíritu es como el agua. Entonces, en Pentecostés, ¿cómo se derramó? Como lenguas de fuego. Entonces, ahí está el tema. Ahora, lo otro que vos decís, sí, me parece muy cierto. Si el Espíritu sigue actuando. Por eso nosotros hablamos de espiritualidad.
Que espiritualidad no sería hacernos espíritu, renegar de la carne, sino permitir que el espíritu, que la ruaj de Dios, nos habite y nos transforme. Eso sería espiritualidad cristiana. No renegar de la carne, como algunos entienden. ¿Qué más? Gracias. Yo quiero compartir lo que me pasó a mí después de haber escuchado toda esta presentación y de haberse planteado la circunstancia de la pecadora que no necesitó arrepentimiento y que Jesús no le pidió arrepentimiento. A mí toda esta semana estuvo en mi cabeza Judas, porque yo he leído a Ariel Álvarez Valdés diciendo que era el que había considerado que Jesús se jugaba por la revolución, por el cambio, y que quería una persona revolucionaria, y bueno, y se equivocó. Así que toda la semana anduvo en mi cabeza Judas, con una tranquilidad, con una serenidad, porque después de haber escuchado esto, de la no necesidad de pedir perdón, de arrepentirse, y que el Sagrado Corazón sin duda lo perdonó, lo disculpó, lo tiene con él, ¿no? Me encantó, de verdad, muchísimas gracias. Qué bueno, Ana María. A lo mejor en vez de pensar tanto que el Sagrado Corazón lo perdonó, lo disculpó, en tu línea de pensamiento yo diría el Sagrado Corazón lo comprendió. Eso, lo comprendió. Comprendió su decisión. Y en el cuarto evangelio que nosotros sabemos está muy, muy signado por, digamos, por un plan preestablecido que hay que cumplir. Por eso las últimas palabras de Jesús en el cuarto evangelio son: todo se ha cumplido. A Judas, ¿qué le dice Jesús en el cuarto evangelio? Lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces, según el cuarto evangelio, como que como que Judas no tenía libertad. Pero bueno, qué interesante. Se ha escrito mucho al respecto, se ha escrito mucho al respecto. Y hay que ver si esa versión, tradición de que Judas se quitó la vida, si hay que tomarla como un hecho histórico, y si fuera así, porque también podría ser un relato, pedagógico. Moralizante. Claro, moralizante. Podría ser también. Esa interpretación es posible. Pero supongamos que fuera un acontecimiento histórico, no necesariamente significa que no se arrepintió o que se desesperó. No necesariamente. Pero bueno, gracias. Qué lindo. Qué bueno es cuando estas cosas nos sirven para la vida, ¿no? Porque la ciencia muchas veces lo único que hace es enorgullecer. La sabiduría es lo que nosotros tenemos que aspirar. Y la sabiduría, ¿a qué lleva? A la transformación, al cambio interior, a dejarnos renovar, a nacer de lo alto. Sí, Eve. Bueno, yo quiero compartir también un poco como Ana María. Yo vine acá porque, bueno, junio, el mes del Sagrado Corazón, vamos a ver de qué se trata. Yo no soy muy devocionaria de nadie en especial. Para mí es Jesús, María. Me seduce un poco la imagen de San José, pero no sé cómo llegar a él. Jesús, María y el Espíritu Santo, ¿no? Y la verdad que estoy aprendiendo un montón y no me dejo de sorprender de cuánto he pasado por la vida religiosa. No soy religiosa, perdón, por la vida de aprendizaje del catecismo y de la iglesia y de nuestra religión, desconociendo y tergiversando un montón de cosas. Vos me enseñaste a pensar un poco revolucionariamente. Sabés que en los encuentros que tenemos los viernes, una vez por mes,
me fui muy escandalizada, pero ahora ya estoy como, digo, me está enseñando a interpretar y a entender. Yo era de las que creía que las que se cuelgan en el escapulario, que yo dije, oh, Dios, pobre, están re mal, necesitan aferrarse a la cinta roja, a la medallita con la cosita. A mí esas cosas mucho no me seducen, pero ahora entiendo un montón. eh, y yo era de las que creía, nunca entendí, jamás, y siempre me olvidé de preguntar qué significaba la reparación al Sagrado Corazón. Y siempre pensé que era, bueno, es alguien que ofrece determinado sacrificio en reparación al Sagrado Corazón. ¿Qué le hará eso al Sagrado Corazón? Bueno, nada, tampoco es el corazón que todos pensábamos, ¿no? Es la intimidad de que nos abre Jesús. eh, y creo que todos, en algún momento que hacemos alguna obra de bien, estamos reparando sin saber el Sagrado Corazón, gracias a que abrimos nuestro pobre y estrujadito corazón al Espíritu Santo. Eh, es como que todo se va hilvanando y voy comprendiendo y, y nada, te agradezco un montón porque estoy saliendo de esta cosa infantil, ¿no? Y todavía me sorprenden algunas cosas, no me gustan otras que decís, que la iglesia nació con Abel me escandaliza un montón, y te digo, no, negativamente no, lo voy a seguir haciendo porque soy rígida, pero me estás enseñando un montón y te agradezco. Bueno, muy bien, perfecto. Y no todos tenemos que pensar igual en cosas que no son sustanciales, ¿no? Pero bueno, una cosa es la iglesia institución, otra cosa es la iglesia católica romana. ¿Con quién nació la iglesia católica romana? Con Pedro, Ajá, hay quien dice con Constantino. O sea, la romanidad, el formato. ¿Eh? El otro día me metí en un comentario en un YouTube, no, en un Facebook que decía que si los islámicos hablan en árabe, si los judíos hablan en hebreo, si los estos hablan en tal cosa, ¿por qué nosotros los católicos no podemos celebrar los sacramentos en latín? Ay, sí. Bueno, no. En todo caso, si queremos, nosotros tendríamos que celebrar cada uno en su lengua, como estamos haciendo. Porque Jesús habló su lengua. Jesús no habló en latín. Y entonces uno me contesta, bueno, si hubiera nacido en Roma, habría hablado latín. No, hubiera hablado griego, porque la lengua de esa época era el griego. Entonces digo, tenemos mucha ignorancia. Y a veces nos aferramos a una tablita que está flotando en medio del océano y pensamos que esa es nuestra salvación. No, nuestra salvación es el amor infinito de Dios, no las tablitas que flotan en el océano. Pero bueno, hay gente que necesita hacer proceso, ¿eh? Y yo no pretendo enseñarle nada a nadie. Lo que sí pretendo es animar a que pensemos y que salgamos del infantilismo para entrar en la infancia espiritual. Esa infancia que nos hace sentir que tenemos sed, que tenemos necesidad, que no lo sabemos todo. Los fariseos, los doctores de la ley creían que lo sabían todo. Por eso no se abrían a Jesús. En cambio, los que andaban como ovejas sin pastor, ellos sí entendían el mensaje de Jesús. Y hoy día pasa lo mismo, ¿eh? Cuando nosotros tomamos una actitud farisaica y nos creemos que lo sabemos todo, no tenemos nada que aprender. Por eso, qué lindo esto de la reparación. ¿Vieron? Sí, eso que dice Eve es así. Muchas de nuestras abuelas que no comían carne los viernes o que no sé, se arrodillaban sobre maíz o cosas por el estilo, pensaban que de esa forma agradaban a Jesús. Y bueno, pobres, a ella les debe haber servido, pero realmente hoy decimos, es ridículo, ¿no? Bueno, no juzgamos a esas personas, son
hijas de una época. El tema es traer eso a hoy, no tiene sentido. Creo que hay otras necesidades que hay que reparar, digamos, otras situaciones. Y Ana María, yo creo que te habrá pasado, qué distinto es ver a Jesús de otra manera, no juzgando ni mirando, sino mirándonos sin juzgar, digamos, desde otro punto. Antes aprendíamos a una religión donde era el bueno y el malo, donde vos tendrías que colocarte en un lugar y otro. Y hoy en día, ¿quién somos para? Sí, Silvia, a mí lo que me parece que esto, la encarnación, hace que Jesús entienda a nuestra humanidad. Al hacerse humano, entiende la humanidad. Y hace unos días atrás, respecto de esto, era el día de Santo Tomás Moro, y yo planteando, bueno, el tema de la santidad de Santo Tomás Moro y de la dificultad que tuvo frente al rey Enrique VIII, en la actualidad, esa santidad, ese esfuerzo, ese martirio, queda desubicado en tiempo, porque con todo lo que hemos planteado de Gaudete y Exultate y demás, es que se quedó como atemporal, como fuera de la cronología de lo que hoy nos está sucediendo, ¿no? Por eso es que hay que mirar la realidad con ojos de fe, digamos, para responder a esta situación. Antes le respondía la forma de actuar y de ver en esa realidad. Hoy no nos podemos quedar con eso, de que tenés que ir a misa 9 días sí o sí para que Dios te perdone, o hacer la novena. No, ya hay otros signos internos que hay que hacer. Y de todas maneras, algunas de esas abuelitas nos han dejado unas lecciones de santidad maravillosas, que yo las retomo de verdad muchas veces. Es que yo creo que no hay que renegar lo recibido, porque nos has mantenido en muchas situaciones en el camino de Dios. Después uno va descubriendo, como decía Gerardo, de dejar que el Espíritu entre y que seamos nosotros los canales de gracia y de bendición para el otro. Se pone lindo. Yo Bueno, de que te conocí, Gerardo, viste ya de la pecadora, ese que le lavó muy los bien. pies en un encuentro, me quedé dando vueltas, y lo de que rescato, porque la primera vez no pude estar, el primer encuentro, lo que dijiste que en la encarnación Dios pudo tener los mismos sentimientos, me quedó toda la semana, como te quedó a vos lo de Judas y demás, a mí me quedó eso de la reencarnación fue lo que le permitió a Jesús sentir, llorar, bueno, entenderlo. Sí, eso que decía Ana María recién, de que la segunda persona de la Trinidad necesitó encarnarse para entendernos, a mí me parece maravilloso, y yo muchas veces pongo este ejemplo. Yo estoy casado y tengo 2 hijas mujeres. A mis mujeres les encanta ir a mirar ropa en las tiendas de ahí ¿cómo se llama? Palermo Hollywood. Les encanta ir ahí y mirar todo eso. Y cada tanto logran que les acompañen. Cada tanto. Cuando voy, comúnmente voy con un librito, y entonces ellas entran a un negocio, revuelven todo, se prueban todo, yo con el librito afuera, salen y hablan de lo que, ay, qué lindo, qué bien que te quedaba, y que esto, que lo otro, y veo que no se han llevado nada, ¿no? Entran a otro negocio y hacen el mismo ritual, y yo pienso para mí adentro, no entiendo, ¿cómo me gustaría ser mujer? Menos de un mes siempre, ¿eh? No más, un mes entero, no, menos de un mes, ser mujer para entender. Y ahí entiendo el misterio de la encarnación como la manifestación plena del amor de Dios. Así
en este extremo Dios nos manifestó su amor. Por eso a mí, esa cita para mí es fundante para entender el tema del Sagrado Corazón. Y con esa cita vamos a empezar, si Dios quiere, este jueves, los que podamos participar del retiro acá en Cacupé desde las 5 de la tarde. Así Dios nos manifestó su amor. Lo primero es descubrir la identidad de Jesús como manifestación palpable, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, ¿no? Y después lo otro, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Bueno, la imitación de Cristo, eso es la devoción auténtica. Lo otro es el culto externo. Pero eso va cambiando con el tiempo, ¿no? Bueno, qué lindo que esto nos haya ayudado, qué lindo que nos sintamos acompañados, caminando juntos, y como decía San Agustín, yo me alimento de la misma despensa de la que saco el alimento para ustedes, ¿no? Y eso mismo creo que todos tenemos que decir. O sea, si realmente queremos difundir la devoción al Sagrado Corazón, primero tenemos que meternos en su corazón a través de la llaga. Por eso pidámosle hoy, con toda humildad, dentro de tus llagas, escóndeme. Sagrado Corazón de Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Sagrado Corazón, en vos confío. Bueno.